Gracias a Einstein descubrimos hace más de 100 años que el espacio y el tiempo, en lugar de ser un escenario rígido donde sucede la obra de la naturaleza, es más bien como un trampolín que se puede distorsionar. O sea, el espacio y el tiempo, aunque suena extraño decirlo, se pueden enchuecar, se pueden deformar o distorsionar o curvar, o como lo queramos decir. Y no solo eso es sorprendente, sino que más sorprendente aún, resulta que esa distorsión en el espacio y el tiempo es lo que produce la gravedad. Eso es lo que nos enseñó Einstein con la teoría que llamamos la relatividad general, que es lo que muchos consideramos la teoría más bonita de la física. Entonces, por ejemplo, la idea tradicional que a todos nos enseñan en la escuela de la gravedad es que el Sol, a 150 millones de kilómetros de la Tierra, de alguna manera atrae a la Tierra hacia él, y por esa razón es que la Tierra se va desviando en su camino. Pero lo que aprendimos con Einstein es que la cosa no es así, esa es apenas una visión aproximada de lo que sucede. Lo que nos dice Einstein que sucede es que el Sol, por el mero hecho de estar ahí, nada que ver con la Tierra, por el mero hecho de estar ahí, distorsiona, enchueca el espacio y también enchueca el tiempo a su alrededor, distorsiona el tiempo, y la Tierra va pasando por ahí y no es que sienta ninguna fuerza, no hay tal cosa como la fuerza de gravedad, la Tierra va pasando por ahí, como no siente ninguna fuerza, pues se sigue derecho, pero como se está moviendo en este espacio y tiempo que está chueco, que está enchuecado, pues lo más derecho que puede irse es justamente darle vueltas al Sol. Entonces, esa es nuestra visión de la gravedad, la tenemos muy comprobada, incluso con un reciente premio Nobel asociado a ondas gravitacionales, y esa visión funciona muy bien para cosas grandes, digamos desde manzanas para arriba, abarcando planetas, sistema solar, galaxia o el universo en su conjunto. Pero lo que todavía no entendemos bien es cuál es el origen microscópico de la gravedad, como sí lo entendemos para las otras fuerzas, como la fuerza electromagnética y las otras que tienen que ver con cómo se arma la materia. Entonces, nos falta tomar en cuenta que cuando uno va a nivel microscópico, a nivel de cosas muy chiquitas, a nivel subatómico, operan ahí nuevas reglas que llamamos las reglas de la física cuántica. Entonces, lo que nos falta es combinar las reglas de la gravedad, lo que ya entendemos de la gravedad, esto de que se produce porque el espacio y el tiempo tienen como vida propia, combinar eso con, cuando vemos en chiquito, las leyes de la física cuántica, que nos dicen que las cosas pueden estar indecisas de dónde andan o qué están haciendo. Entonces, juntar esas dos vertientes de la física moderna es un reto muy grande, ha sido un reto difícil durante décadas, y es lo que llamamos la búsqueda de una teoría de gravedad cuántica. Moralmente, al menos, es como decirnos, como preguntarnos, en última instancia, al examinar la gravedad a nivel chiquito, es como preguntarnos de qué están hechos el espacio y el tiempo. Para entender la gravedad cuántica hay diferentes caminos que se están tratando de explorar, que se han explorado en las últimas décadas, y uno en particular muy trabajado, que es precisamente el área donde yo estoy, es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, su idea básica es fácil de explicar, es que hasta ahorita el universo entendemos que está hecho de ciertos ingredientes, y esos ingredientes hasta ahorita, en lo que hemos comprobado con experimentos, los modelamos como puntitos, como puntitos sin tamaño alguno, como si fueran pequeñas caniquitas, que eso es lo que llamamos partículas. La teoría de cuerdas lo que propone es que si viéramos estas partículas, por ejemplo los electrones que nos conforman, o los quarks que nos conforman, si las viéramos muy de cerca, encontraríamos que no son puntitos, sino que son como curvitas muy chiquitas, como liguitas, que pueden vibrar de diferentes maneras, y precisamente con esta propuesta de que el universo está hecho de liguitas, que parece muy babosa, cuando uno hace los cálculos se encuentra que dependiendo cómo vibren esas cuerditas, dependiendo cuál sea su patrón de vibración, así como las diferentes notas, digamos, de una cuerda de violín o de guitarra, vistas desde lejos parecen puntitos, pero parecen puntitos con diferentes propiedades, entonces parecen partículas con diferentes masas y cargas dependiendo de cómo estén vibrando. Así que si la teoría de cuerdas tiene razón, todo nuestro universo, todo, absolutamente todo, la materia que vemos, la luz misma y todo lo demás, las estrellas más lejanas, no sería más que una gigantesca sinfonía cósmica, porque solo lo que habría es el mismo tipo de cuerditas repetido, vibrando de diferentes maneras. Ahora, eso de por sí tiene este gran potencial, gran atractivo de poderlo unificar todo, o quizás darnos la llave para unificarlo todo. Tener una sola fórmula que nos explique todo lo que está allá afuera, incluyendo lo que ya entendemos y también cosas que todavía no entendemos bien qué son, pero sabemos que están allá, como la materia oscura y la energía oscura. Pero la mayor virtud que tiene la teoría de cuerdas es que a partir de esta idea inocente de reemplazar puntitos, caniquitas por liguitas, cuerditas, resulta que los cálculos nos dicen que siempre una de las maneras de vibrar de esas cuerditas haría que vista desde lejos tenga el aspecto de lo que llamamos un gravitón. ¿Y qué es un gravitón? Pues sería la partícula mensajera de la gravedad, pero dicho de otra manera más intuitiva, la gravedad se produce porque el espacio y el tiempo se puede distorsionar y entonces puede tener olitas,
y esas olitas son precisamente lo que se llaman ondas gravitacionales. Y lo que es un gravitón es simplemente la ondita gravitacional más tenue posible. O sea, cuando uno va al mundo microscópico hay una cierta noción de cuál es la ondita gravitacional más chica posible. Eso tiene cara de partícula y eso es lo que es un gravitón. Y eso es lo que entonces requeriría una explicación si uno quiere hablar de la gravedad a nivel cuántico, y la teoría de cuerdas en automático consigue eso. Pero hubo todavía un paso más adelante, muy revolucionario, a mediados finales de los 90, que fue, estamos celebrando 20 años de hecho, del descubrimiento de algo que se llama la correspondencia holográfica. Y eso es algo que es difícil de ubicar, pero digámoslo brevemente. Hasta ahora, o hasta antes de ese descubrimiento, hasta hace 20 años, entendíamos o creíamos entender que una teoría de gravedad es algo muy distinto que una teoría sin gravedad, porque en una teoría con gravedad el espacio y el tiempo son como un escenario que se puede distorsionar, como un trampolín. En cambio, en una teoría sin gravedad el espacio y el tiempo son completamente rígidos. Más aún, hubiéramos pensado que un universo con pocas dimensiones era lo completamente distinto con un universo con más dimensiones de espacio. Bueno, en 1997, en aquel entonces joven físico argentino Juan Maldacena descubrió, con argumentos viniendo de la teoría de cuerdas, que de hecho esa línea divisoria que pensábamos que era tan nítida no está ahí. Es decir, él descubrió que si tomamos una teoría, una fórmula que describa un universo hecho de partículas sin gravedad, o sea, donde el espacio es rígido y además con menos dimensiones, a pesar de las apariencias, esa fórmula puede ser completamente traducible, completamente equivalente a otra que describe un universo hecho de cuerdas, con más gravedad, con gravedad, o sea, con el espacio y el tiempo distorsionable y además con más dimensiones. Entonces, lo poquito resulta igual a lo grandote, a lo muchote. Para usar analogía, estos dos universos son tan distintos como uno se podría imaginar. Una analogía que es útil es pensar que estuviéramos hablando de libros en lugar de universos. Sería como decir que estamos comparando, por ejemplo, El Principito, un libro muy chiquito que le damos a leer a los niños, y La Guerra y la Paz de Tolstói, ¿no? Que es como el ejemplo claro de un librote, que una cosa complicadísima, una historia muy rebuscada. Conocemos esos dos libros y pues durante décadas o siglos casi hemos visto que los consideramos radicalmente diferentes, ¿no? Entonces nos queda claro que son completamente diferentes. Bueno, en la analogía es como si Maldacena viniera un día, se levantara un día y nos dijera, ¿sabe qué? ¿Conocen El Principito? Sí. ¿Ven que está escrito en francés? ¿El original? Sí. ¿Conocen La Guerra y la Paz? Sí, lo conocemos. ¿Ven que está escrito en ruso el original? Sí. Bueno, resulta que si ustedes agarran el diccionario del francés al ruso, encontrarán que los dos libros cuentan exactamente la misma historia. Y eso suena completamente absurdo, pero eso, en la analogía con los universos, eso es justamente lo radical del enunciado que descubrió Maldacena. Claro, al principio pues uno se resiste a creer eso, pero llevamos 20 años y llevamos 13.000 artículos publicados sobre este tema. Se han hecho cientos, si no es que miles de comparaciones, y una y otra vez esto parece ser cierto. Entonces estamos bastante convencidos, tenemos bastante evidencia de que funciona así, de que esta radical sorpresa funciona así, o sea que en el mundo de los universos el Principito sí puede ser igual a La Guerra y la Paz. Y esto nos ha dado un avance muy grande, o creemos que nos da un avance muy prometedor para tratar de entender mejor la gravedad a nivel microscópico, porque ahora podemos agarrar este mágico diccionario de Maldacena y este desafío que teníamos de entender la gravedad microscópica, o sea, de qué está hecho el espacio y el tiempo, ahora lo traducimos a este lenguaje más básico, análogo al Principito, en donde entendemos algunas cosas y podemos hacer cálculos más sencillos para entender cómo de ahí sale toda la Guerra y la Paz. Ese es el negocio en el que estamos metidos. Ha habido muchos avances, pero todavía hay muchas cosas que quedan por entender. Y en particular, hasta ahora tenemos bien entendidos ciertas teorías específicas que son como modelos de juguete, digamos, son como versiones de juguete de nuestro universo, no son directamente nuestro universo, y ahí podemos hacer estos cálculos y comprobar que todo funciona. No es del todo claro, aunque parece ser, tenemos indicios de ello, que esta misma idea de Maldacena aplique directamente a la gravedad en nuestro universo. Pareciera que sí, tenemos sospechas que sí, pero de eso no estamos seguros todavía. Entonces, bueno, eso y mucho más son cosas que todavía siguen en exploración. Para dejarlos en mente con una idea en particular que quisiéramos entender y todavía no lo logramos, es qué hay en el interior de los hoyos negros. No estamos seguros siquiera de si los hoyos negros tienen un interior realmente, y para entenderlo, al estilo de la película Interestelar, necesitaríamos precisamente una teoría de gravedad cuántica. Bueno, quizás la teoría de cuerdas y la correspondencia holográfica nos ayuden a eso. Pregunta similar y quizás más drásticamente importante:
Sabemos que el Big Bang ocurrió, o sea, sabemos que hace 13.800 millones de años el universo era muchísimo más apretado, más denso y más caliente que hoy en día, pero no estamos seguros si ese fue el origen del universo o en realidad existía desde antes. Y de nuevo, para entender eso, necesitamos tener en mano ya comprobada una teoría de gravedad cuántica. Así que estas son grandes preguntas y pues la aventura continúa hoy en día y seguimos tratando de entender muchas cosas. Pues para cualquier persona que esté apasionada por la ciencia, apasionada por la física en particular, seguro que lo primero que decir es que es un privilegio poder participar en esta aventura que es la ciencia. Entonces, bueno, muy bienvenidos todos los estudiantes, hombres y mujeres, sobre todo también, que quieran entrar a trabajar en estos temas, pero creo que el principal consejo sería que hay mucho que aprender, hay muchísimo que aprender para llegar a la frontera de la física moderna, y en ese sentido, si bien pues hay caminos normales pues para convertirse en físico, que estudia la licenciatura, maestría, doctorado es realmente donde uno aprende a hacer investigación, ya no nada más a ser estudiante en física. Si bien hay un camino tradicional y pues a uno le dicen toma tal materia, tal materia y tal materia, es importantísimo que ustedes, o creo que muy útil que ustedes entiendan que hay mucho trabajo por hacer que está en sus manos desde cualquier momento. O sea, en cuanto decidan que quieren dedicar su vida a la ciencia, hay muchísimo trabajo que ustedes pueden ir adelantando por su cuenta, ser autodidactas y empezar a ver qué temas hay de ciencia, qué temas hay de física en particular, enterarse de la manera más detallada posible de qué se trata realmente cada tema, qué preguntas se están discutiendo en la frontera hoy en día, para que no lo puede ser demasiado pronto, pero que sí en su momento, de manera lo más informada posible, escojan un tema, una subdisciplina dentro de física, y entonces ya se casen con esa disciplina para el resto de su vida, y entonces sistemáticamente ustedes por su cuenta se estén adelantando, buscando información en internet, contactando a los expertos de ese tema aquí en México en particular, viendo qué libros les recomienda leer, etcétera, y preparando el camino previo. Obviamente no se puede correr antes de aprender a caminar, entonces uno tiene que ir aprendiendo por pasos, pero sí puede mucho adelantarse, ir poniendo, avanzando terreno para adelantarse con respecto a lo que sería lo normal que a uno le marca el camino habitual de los temarios de las carreras y demás. Y menciono todo eso porque en realidad la ciencia, al ser una actividad internacional, en automático es una actividad muy competitiva. Hay gente buenísima, muy capaz y muy trabajadora en todo el mundo, y la única manera de tratar de estar cerca siquiera de ese nivel, o sea, estar a un nivel más o menos decente bajo estándares internacionales, es tal cual esto de adelantarse. O sea, adelantarse, entre más jóvenes empiecen a adelantarse mejor, y bueno, pues entonces ese es el tipo de consejo que nos gusta dar, porque de lo que se trata, por supuesto, es que las nuevas generaciones de físicos sean mejores que nosotros, y así siga avanzando la ciencia en nuestro país. Es un placer platicar contigo.